Niño de 14 meses acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica, acompañada de hipocrecimiento marcado. Probablemente el peso y la talla está por debajo del percentil 10. Hay desnutrición, hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos que se citan, o cuál sería el diagnóstico: enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a la proteína de las vacunas, alergia a la caseína mediada por IgE, deficiencia primaria de la lactosa, gastroenteritis por rotavirus. ¿No? Es bastante típica la manifestación para la enfermedad celíaca. Ahora, vamos a ver. Bien, la gastroenteritis por rotavirus puede producir este cuadro. ¿Qué produce la gastroenteritis por rotavirus? La diarrea, si es aguda, va a pasar en menos de 14 días. Entonces, generalmente es por rotavirus 7 días. Entonces, podrá producir un cuadro de desnutrición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la complicación de la infección por rotavirus? Es la intolerancia transitoria de la lactosa. ¿Ya? Entonces, el niño con infección por rotavirus va a tener intolerancia transitoria por compromiso de los enterocitos. Los enterocitos empiezan a tener disfuncionalidad, se alteran los enterocitos y hay una intolerancia de más o menos 1 o 2 semanas a la lactosa. Si ustedes inician tratamiento o continúan con la una leche con lactosa, o continúan con la leche materna o leche o fórmula de continuación, van a tener deposiciones frecuentes, así como las infecciones. Van a tener manifestación clínica como distensión abdominal. Van a tener toda la manifestación típica de una intolerancia a la lactosa. Van a tener deposiciones ácidas, distensión abdominal, va a haber bastante meteorismo, va a haber obviamente hiporexia en el niño. Entonces es importante ese diagnóstico diferencial con una infección gastrointestinal o una complicación por intolerancia transitoria a la lactosa. El tratamiento en la intolerancia a la lactosa va a ser suspender transitoriamente la lactosa, y lo que ustedes pueden usar es fórmulas que no tienen, como la soya, por 1 o 2 semanas. ¿Ya? Pero la manifestación clínica es similar, ¿ya? Si nosotros dejamos o no tratamos en forma adecuada. La deficiencia primaria de la lactosa también son niños que tienen primariamente, desde la etapa inicial, problemas de intolerancia a la lactosa que se pueden manifestar incluso en forma tardía. Puede manifestarse a partir del año, 2 años, 3 años o 4 años con intolerancia a la lactosa. La alergia a la proteína de la leche de vaca puede producir patología similar. Si no tratan ustedes, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la alergia a la proteína de leche de vaca? Entonces hay una exposición a las proteínas y hay una respuesta mediada por IgE. Son los niños que tienen antecedentes de alergia, y la manifestación no solo va a ser gastrointestinal, van a tener manifestaciones también dérmicas y hasta respiratorias, y obviamente con un antecedente familiar. Esa manifestación se da incluso en etapa neonatal. Entre la segunda y tercera semana ustedes pueden tener deposiciones con moco y sangre. No toda deposición con moco y sangre en etapa neonatal es disentería, ojo, ¿ya? Más aún si el niño está clínicamente estable. Si el niño está clínicamente estable y ustedes tienen deposiciones con moco y sangre que con frecuencia se ven en la consulta, no piensen o no solo piensen en una infección. Entonces podría ser un proceso inflamatorio mediado por IgE. Entonces, cuando hay un proceso mediado, un proceso inflamatorio por IgE, lo que van a tener es presencia de moco y algunas veces sangre, por la presencia de los eosinófilos. Empieza a irritar, hay una ulceración y empieza a haber sangrado. Entonces, esto, si no se maneja, obviamente va a llevar a desnutrición. El niño va a tener pobre ganancia ponderal y la manifestación va a ser desde el inicio, no como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se inicia a partir de los 6 meses, cuando ustedes inician la lactancia. Pero si tienen ustedes un proceso inflamatorio que se da desde el principio, la ganancia de peso no es adecuada desde la etapa neonatal. Entonces, ¿qué hacen ustedes en el paciente con alergia a la proteína de leche de vaca? Es suspender todo lo que es derivado de la leche de vaca, ¿no? Y usamos hidrolizados o leches hidrolizadas o fórmulas que no contengan, como la soya. Entonces, el tratamiento va a ser suspender, y rápidamente el niño empieza a ganar peso y mejora o desaparece la sintomatología gastrointestinal. Entonces, aunque no lo crean, todo lo que hemos mencionado, ¿no?, también puede manifestar problemas gastrointestinales y con pobre ganancia pondo-satural. Obviamente, el niño de 14 meses que previamente ha estado de lo más tranquilo durante 6 meses empieza con desnutrición, hay hipotonía, distensión abdominal, van a pensar ustedes en enfermedad celíaca no tratada. ¿Sí?
18 meses. Entonces, ya pasó el año, que desde hace 13 meses de edad muestra disminución de la curva pondosatural, hiporexia, deposiciones abundantes de consistencia blanda, distensión abdominal con carácter irritable. En las exploraciones complementarias se detecta anemia ferropénica y anticuerpos antiendomicio positivos. Entonces, todo esto es enfermedad celíaca. Inicio a partir de los 6 meses. Pero si la manifestación o en la pregunta se inicia desde la etapa neonatal, cambia todo. Entonces van a pensar ustedes desde intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de leche de vaca o cualquier tipo de mala absorción congénita, ¿sí? Entonces es fundamental realizar una biopsia intestinal. Se desarrolla en personas genéticamente susceptibles. La presentación más frecuente es el segundo año de vida, pero aparece en niños mayores y adultos. La anorexia es un síntoma frecuente. La base del tratamiento es la retirada transitoria de la dieta del trigo, cebada, centeno y avena. ¿Cuál es la respuesta falsa? Bien, ¿es fundamental realizar una biopsia intestinal? Sí. Entonces no solo vamos a buscar los anticuerpos, también se debe buscar la atrofia intestinal con una biopsia. Deben realizar. Recuerden el cuadrito que hemos visto, que no solo ven los anticuerpos, sino también la biopsia. ¿Se desarrolla en personas genéticamente susceptibles? Sí, hay un componente familiar. ¿Se presenta con más frecuencia en el segundo año de vida, pero aparece en niños mayores y adultos? Hemos mencionado que la enfermedad celíaca, la sensibilidad o la presencia de esas proteínas sensibilizan a partir de los 6 meses cuando ustedes inician la lactancia. Pero si ustedes retardan la lactancia, podría ser a partir de los 7 meses. Va a depender en qué momento ustedes inician el consumo del gluten, ¿ya? Pero no necesariamente va a haber manifestación inicial. Puede pasar bastante tiempo desde el inicio de la sensibilidad para la manifestación clínica del paciente, ¿ya? Por eso que el niño puede tener un año, puede tener 18 meses o 24 meses o más para hacer manifestación clínica de enfermedad celíaca. No es que inician inmediatamente presentan la enfermedad celíaca. Se puede dar, pero no es lo habitual. Por eso la edad de presentación más frecuente es a partir de los 18 meses, ¿ya? Entonces, ¿se puede presentar en adultos mayores? Sí. Y esos adultos mayores con enfermedades celíacas no tratadas, que lo son los adolescentes o los adultos, tienen riesgo de hacer linfomas intestinales. ¿La anorexia es un síntoma frecuente? Sí, ¿no? ¿La base del tratamiento es la retirada transitoria? No, es la retirada definitiva. Ustedes retiran definitivamente el gluten de la dieta. La respuesta es sí. Si no se ha tratado, la manifestación se puede dar hasta en adultos. O se reinician el gluten por alguna razón, se va a seguir manifestando la enfermedad celíaca. Entonces, por eso que definitivamente tienen que retirar de la dieta, ¿no? De la dieta el gluten. Y esas personas, como mencionamos, los niños o los niños grandes, adolescentes que no han sido tratados, tienen un riesgo alto de padecer linfomas intestinales. Hay una relación directa entre el linfoma y la enfermedad celíaca. Los síntomas de la enfermedad celíaca usualmente se empiezan o inician de 6 a 12 meses, de 5 a 6 meses, de 8 a 10 años, de 3 a 4 años, de 10 a 12 años. Entonces acá les dan intervalos bastante grandes como para que no puedan confundirse. Respuesta. Entonces, hemos mencionado que se inicia cuando ustedes inician la lactancia o inician el consumo de gluten, ¿no? Y va a ser bien variable. Entonces, va a ser bien raro que inicien a los 10 o 12 años. Entonces, la manifestación se va a dar mucho antes. Hemos dicho que puede empezar a los 18 meses y va a ser variable. Puede empezar antes o puede empezar después. Pero no será 3 o 4 años, tampoco 8 o 10 años. Lo más cercano a la respuesta o al inicio va a tener que ser
6 a 12 meses cuando ustedes inicien la lactancia. 6 a 12 meses. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la enfermedad celíaca? La lesión intestinal está mediada por mecanismos inmunológicos. Existe un intervalo asintomático entre el inicio del gluten y la dieta y el comienzo de la clínica. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba serológica más específica. La infección por Giardia lamblia puede dar un cuadro similar a la enfermedad celíaca. El diagnóstico de enfermedad se basa en la demostración de una lesión de la mucosa intestinal. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la enfermedad celíaca? ¿Sí? ¿Cuál es el anticuerpo más específico? La IgA antitransglutaminasa, ¿no? ¿La lesión intestinal está mediada por mecanismos inmunológicos? Sí. Existe un intervalo asintomático entre el inicio y lo que les mencionaba. No siempre se va a manifestar cuando ustedes inicien el gluten. Va a haber todavía un periodo y va a depender obviamente en forma individual de cada paciente, de cuánto se está sensibilizando el paciente para empezar a iniciar la enfermedad. Entonces, obviamente la atrofia intestinal no es inmediata, es progresiva. Por eso que cuando ustedes toman una biopsia no siempre van a ver atrofia intestinal completa, pueden haber atrofias parciales, pero no completas. Entonces la manifestación se va a dar después de haber iniciado, pero en qué tiempo es en forma individual para cada paciente. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba serológica más específica. No, la IgA antitransglutaminasa. La infestación por Giardia les da un cuadro similar, sí. Cuando hay una infestación masiva de Giardia les da un síndrome de mala absorción. No hay absorción para nada, se pega todo en la pared. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad se basa en la demostración de la lesión de la mucosa intestinal. Entonces, no solo eso, vamos a ver no solo la biopsia, también la presencia de anticuerpos y la clínica, obviamente. En pacientes con enfermedad celíaca y sensibilidad demostrada al gluten, deben eliminarse de la dieta los siguientes alimentos, excepto el arroz. La enteropatía por gluten es más frecuente en el periodo neonatal. Coexiste con atrofia de las velocidades de la mucosa del intestino delgado. Se trata mejor con la dieta baja en grasas. Solo puede diagnosticarse por biopsia intestinal. Respuesta. La B. Entonces, la B, ¿no? Hay atrofia intestinal. Bien, ¿preguntas? Bien, enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una patología que se puede iniciar desde la etapa neonatal. Usted sospecha de enfermedad de Hirschsprung desde la etapa de recién nacido. Y son aquellos recién nacidos que difícilmente eliminan el meconio. Entonces, si tienen el antecedente de falta de eliminación o de demora en la eliminación de meconio, ustedes sospechen en un estreñimiento orgánico. Y dentro de ellas van a sospechar en enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces, otra cosa que caracteriza también es la distensión abdominal. Y si presenta deposiciones y presenta meconio, también los lactantes menores van a tener falta de deposiciones. Y en la simple estimulación de la ampolla rectal van a tener deposiciones explosivas, ¿no? Y otra cosa que caracteriza es que cuando ustedes hacen un tacto rectal o colocan una sonda o un termómetro, la ampolla rectal está vacía, ¿no? Entonces, se supone que la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido afectado. Aproximadamente 1 de cada 5.000. Entonces es bastante la incidencia. Obviamente la etiología es la falta de migración neuronal desde el neuroblasto hacia la periferia. No hay migración de estos plexos, que es el plexo de Auerbach y Meissner, hacia la periferia. Entonces la clínica se manifiesta desde la etapa neonatal como retraso en la eliminación de meconio,
Y algunos niños terminan con evacuar meconio, pero posteriormente empiezan con estreñimiento precoz. Son aquellos niños que rápidamente o en etapa de lactante menor empiezan con estreñimiento o cursan con estreñimiento. Y muchos de ellos obviamente tienen pobre ganancia ponderal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La falta de inervación en esa parte o en el segmento afectado hace que haya una falta de motilidad intestinal. Y si no hay motilidad intestinal, no hay pasaje del bolo fecal hacia el recto. Entonces, y inmediatamente se produce dilatación. Pero ojo, la dilatación no es inmediata. No es que hagan diagnóstico de un neonato y ustedes hagan un contraste y encuentren una dilatación del intestino proximal. Para que presente dilatación tiene que pasar bastante tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ante la sospecha de un niño con enfermedad de Hirschsprung? Una manometría rectal. Entonces, todo niño con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, vamos a hacer una manometría rectal. Y esto con la finalidad, de buscar si hay respuesta del esfínter, anal interno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega el bolo fecal hacia el esfínter, hacia la parte final, el esfínter anal interno ¿qué debe pasar para que salgan las deposiciones? Relajar, ¿no? Entonces no hay respuesta, ¿no? Cuando llega al esfínter anal interno, y el esfínter anal externo se cierra y obviamente espera que el niño, ¿no?, llegue a un lugar para que haga las deposiciones, o el neonato evacúa en forma espontánea. Entonces eso se da a nivel del recto, y las zonas más afectadas, son la parte del recto y el colon. Luego en frecuencia sigue la parte del recto, colon y sigma. Puede subir incluso al colon transverso y al colon ascendente, y algunas veces incluso comprometer el intestino delgado. Pero con mayor frecuencia el segmento afectado es el recto sigma. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach, pero va a haber aplasia del simpático, hipertrofia del parasimpático. Es por eso que los neurotransmisores los neurotransmisores parasimpáticos están hipertrofiados, están incrementados. Entonces tenemos acá un gráfico donde llega la masa fecal, ¿no? El esfínter esofágico, el esfínter anal interno se ve afectado, y el esfínter externo no tiene ningún compromiso porque no hay inervación. Y esto vemos, va a haber dilatación de la zona afectada, de la zona aganglionar, de la zona proximal a la zona ganglionar empieza a dilatarse, y la manifestación clínica va a ser distensión abdominal y obstrucción intestinal. La principal causa de obstrucción intestinal en la etapa neonatal será enfermedad de Hirschsprung. Entonces, esto es lo que sucede, es un gráfico donde pueden ver la zona ganglionar, que probablemente sea esta, y dilatación de la zona proximal, porque empieza a depositarse la materia fecal. Ustedes realizan un contraste, van a ver que hay poca dilatación en la parte final y empieza a dilatarse esta parte de acá, que es la parte proximal a la zona estenótica, que es esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Una manometría rectal. Y junto a la manometría, para hacer diagnóstico, hacemos la biopsia por succión. Entonces, cogemos un aparato, ¿no?, introducimos hacia la mucosa intestinal, y lo que hacemos es succionar y hacer una biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? La falta de las células ganglionares. Entonces, este cuadro es similar al que vimos al principio, y lo que vamos a hacer es diferenciar entre el estreñimiento crónico, orgánico y funcional, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung, ¿qué va a haber? No va a haber encopresis, es rara lo que se ve en el estreñimiento funcional. Va a haber distensión abdominal en la enfermedad de Hirschsprung, que es bastante raro, y eso es una forma de diagnóstico de un problema orgánico, de algo funcional. La manometría, van a ver ustedes relajación del esfínter en el paciente que no tiene ningún problema de inervación, el paciente con estreñimiento funcional, y va a haber ausencia de relajación del esfínter anal interno en el paciente con enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces, la biopsia, que es normal, y obviamente patología con ausencia en la enfermedad de Hirschsprung. El tratamiento va a ser resecar el segmento gangliónico. Entonces,
Toman la biopsia y lo que hacen es cortar el segmento gangliónico. Ese es el tratamiento y cuando se resuelve el problema. El problema es cuando el segmento abarca o la ganglionosis abarca casi todo el colon y parte del intestino delgado. Si abarca todo el colon y parte del intestino delgado, el paciente termina con intestino corto. Es una de las complicaciones que se da en el paciente con enfermedad de Hirschsprung. Bien, la falta de desarrollo en el euroblasto, en el embrión y el feto da lugar a la ausencia de los plexos bientéricos de Meissner y Auerbach. Hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos: invaginación intestinal, hilo meconial, estreñimiento crónico, peritonitis meconial, megacolon gangliónico. ¿Con qué otro nombre le conocemos o conocemos la enfermedad de Hirschsprung? Es el megacolon agangliónico.